Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar resolviendo ejercicios de esta guía de la UAP y vámonos con el módulo 4 que tiene que ver un poquito con trigonometría, ¿vale? Tenemos aquí 4 ejercicios en la pizarra. Aquí les voy a dar una recomendación. Estos 4 ejercicios los acabo de escribir como tal y me faltaron otros dos, pero eso los voy a escribir más adelante. Los escribí porque realmente para resolver estos ejercicios que están aquí en el pizarrón, lo que tienen que hacer es aprenderse dos cosas. La primera, el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos notables, es decir, los ángulos notables son los ángulos más comunes: 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, principalmente. Ajá. Entonces, para esos ángulos que les acabo de mencionar, hay que aprenderse el valor de las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Principalmente porque con esas tres podríamos obtener las funciones inversas cosecante, secante y cotangente. ¿De acuerdo? Bueno, por un lado hay que aprenderse eso. Entonces, eso viene en la guía viene la parte teórica de lo que les acabo de platicar, para que le echen una memorización ahí. Y por otro lado, también hay que aprenderse las características de las gráficas de las funciones trigonométricas. Recordemos que cada función trigonométrica, desde la función seno hasta la función cosecante, de esas 6 funciones que tienen y que saben que existen, cada una tiene una gráfica que la representa y cada gráfica tiene cierta particularidad. Hay funciones, hay gráficas de funciones que son discontinuas, como la función tangente o la función secante. Pero, por ejemplo, hay funciones que son continuas, como la función seno y la función coseno. Hay que aprenderse su dominio y su rango. Toda esa teoría viene en la guía que está en la descripción del video. Por aquellos que no sepan de dónde rayos estoy sacando estos ejercicios, los estoy sacando de la guía de la UAP de este año 2020, y que viene el link de descarga en la descripción del video. Así que échenle un ojo y pónganse a estudiar sabroso, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, para resolver estos ejercicios, simplemente hay que repasar lo que les acabo de mencionar y entonces tendríamos perfectamente la respuesta correcta. Del problema número 1, por ejemplo, que dice: ¿cuál es el valor del ángulo A si sabemos que el seno de A es igual a raíz de 2 sobre 2, coseno de A es igual a raíz de 2 sobre 2 y tangente de A es igual a 1? Pues simplemente, si nosotros revisamos o memorizamos nuestra tabla de ángulos notables, ajá, nuestra tabla de ángulos notables, nos vamos a dar cuenta de que para el seno de A con este valor, coseno de A con este valor y el tangente de A es igual a 1, es para el ángulo de 45 grados. Para el ángulo A, entonces tiene que medir 45 grados para que los valores de seno, coseno y tangente sean estos que tiene el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces 45 grados es la respuesta correcta de este ejercicio, que se encuentra en su guía en el inciso D. ¿Vale? Y lo mismo sucede con el problema número 2. Dice: ¿cuál será el valor del ángulo A si sabemos que el seno de A vale raíz de 3 sobre 2, el coseno de A vale un medio y la tangente de A vale raíz de 3? Entonces, si revisamos nuevamente nuestra tabla de ángulos notables, nos daremos cuenta que las funciones trigonométricas se cumplen con estos valores siempre y cuando el ángulo A mida 60 grados. Entonces 60 grados es la respuesta correcta de este ejercicio número 2, que en su guía se encuentra en el inciso E. ¿Vale? Para el número 3 dice: tomando en cuenta las funciones trigonométricas de 30 grados, indica el valor correcto de seno de 150 grados. ¿Ok? Seno de 150 grados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una manera de resolver esto, obviamente no van a poder utilizar calculadora, pero si su examen es en línea, a lo mejor van a tener esa posibilidad. Simplemente oprimen seno de 150 y les va a dar el valor correcto. La otra opción es que se aprendan los valores de las funciones trigonométricas de todos los ángulos, que eso sería un poco caótico porque pues son muchos ángulos, imagínense, y son muchas funciones trigonométricas. También se volvería una locura, ¿no? Una locura. Pero, no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. En este caso,
la función seno de 150 grados, si nosotros hacemos el cálculo, nos daría como valor un medio. Ajá, nos daría como valor un medio. El seno de 150 grados es exactamente igual a un medio, que curiosamente tiene el mismo valor que el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, pues sí es un ángulo notable, 30 grados, y sabemos que el seno de 30 grados también vale un medio, ¿de acuerdo? El seno de 30 grados también vale un medio. Así que esa es la respuesta correcta de este ejercicio. ¿Sale? Ahí está, nada más para que se pongan bien truchas, para que se pongan las pilas, ¿de acuerdo? Para que se pongan las pilas. Bueno, ahí está. Entonces, digo, si lo ven de otra manera, ajá, si lo ven de otra manera, pues el 150, el 30 y el 150 son ángulos suplementarios, es decir, que la suma de ellos me da 180 grados. Ajá. Entonces, con los ángulos suplementarios, lo que sucede es que sus funciones trigonométricas valen lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si mi ángulo vale 40 grados, lo voy a anotar aquí nada más para que quede un poquito más claro, también una manera fácil de obtener esto. Si yo tengo que mi ángulo es de 40 grados y yo saco el seno de 40 grados, va a valer lo mismo que el seno de 140 grados. 140 más 40 me da 180. Las funciones seno de esos ángulos valen lo mismo. Si yo tengo la función seno de 20 grados, va a valer lo mismo que la función seno de 160 grados, porque estos dos ángulos son complementarios. Lo mismo sucede con este ejercicio. Si yo sé que el seno de 30 grados vale un medio, entonces va a valer el seno de 150 grados, también va a valer un medio. Esa es otra forma práctica de averiguar o de obtener esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces ahí se los dejo de tarea, nada más para que le echen una práctica y para que estudien sabrosín, ¿sale? Problema número 4. Indica la función trigonométrica cuyo dominio son todos los números reales. El rango es de menos 1,1 y además es par. Ahí, como les dije hace rato, tienen que trabajar y revisar las gráficas y las características de las funciones trigonométricas, de la función seno hasta la función cosecante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, es una función que dice que el dominio son todos los números reales, ¿de acuerdo? Y dice que el rango es de menos 1 a 1 y además es par. Ajá, además es par. Entonces, esas características de esa función las tiene la función coseno, ¿de acuerdo? Entonces, las características que marcan este problema número 4 las tiene la función coseno. El rango va desde menos 1 a 1, lo que significa que la gráfica, recuerden que la función coseno es periódica, ¿de acuerdo? La función coseno es periódica, ajá. Su amplitud máxima es 1 y su amplitud mínima es menos 1 y así se la lleva, 1 menos 1, 1 menos 1 y así, ajá. Entonces, es la función coseno, ¿de acuerdo? La función coseno. Y para corroborarlo les invito a que revisen la teoría, ¿de acuerdo? La teoría y las características de estas funciones trigonométricas para que puedan encontrar la respuesta correcta. No hay mucho más que decir al respecto. Tienen que estudiar la teoría. Por un lado los valores de los ángulos notables, por otro lado las características de las funciones trigonométricas. No hay mucho más que hacer, hay que echarle un poquito de teoría, ¿sale? Entonces ahora nos vamos con el problema número 5.
que también es teórico, ¿de acuerdo? El problema número 5 también tiene que ver con la teoría de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué me dice el problema número 5? Veamos. Problema número 5. Dice, indica la función trigonométrica, indica la función trigonométrica impar, ¿ok? Indica la función trigonométrica impar, ¿de acuerdo? Cuyo dominio son los números reales, excepto, cuyo dominio son todos los números reales, excepto pi menos pi menos pi, pi menos pi, 2pi menos 2pi, 3pi menos 3pi, etcétera, 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 y cuyo rango son los números reales, y cuyo rango son todos los números reales, ¿ok? Entonces indica la función trigonométrica con esas características. Nuevamente les digo, tienen que aprenderse las características de cada gráfica de las funciones trigonométricas y entonces se darán cuenta que la respuesta correcta de ese ejercicio, ¿verdad? La respuesta correcta de ese ejercicio, una vez que hayan revisado, se darán cuenta que es la función cotangente, ¿sale? Entonces la función cotangente es aquella que tiene estas características, ¿de acuerdo? Entonces hay que aprendérselas. Insisto, no me gustan a veces estos problemas porque son un poco teóricos, no ponemos a trabajar realmente la destreza para resolver problemas, pero pues ni modo, ¿a qué le vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, vamos ahora con el problema número 6. Problema número 6. Para darle continuidad a este trabajo, ¿sale? El problema número 6 me da mucha risa y ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita les voy a explicar por qué me da harta risa el problema número 6. Ay, Dios mío, parece que la guía la hicieron con las patas, ¿ya? Vamos a ver el problema número 6. A ver, que ya no quieren pintar estos plumones. Problema número 6. Dice, ¿qué función trigonométrica representa la gráfica de la derecha? Ok, a ver, ¿qué función representa la siguiente gráfica? Bueno, en la guía dice la gráfica de la derecha, pero yo digo la siguiente gráfica, ¿no? Entonces viene un gráfico que voy a graficar rápidamente. Es los dos ejes del plano. Luego viene aquí. De manera rápida, ahí está, ¿sale? De manera rápida. Aquí lo que importa para identificar los diferentes gráficos son estas asíntotas. Estas asíntotas que hay entre cada parte del gráfico. Pi medios. Estos valores son los valores claves para definir qué gráfica es, porque esta gráfica se parece mucho a la tangente o a la cotangente, ¿de acuerdo? Pero obviamente hay que revisar ciertos elementos, porque por ejemplo, en una gráfica de las dos que les acabo de mencionar, una lleva las líneas en este sentido, así. Y hay otra gráfica de las dos que les acabo de mencionar que es lo contrario, que son así. Entonces tienen que ser muy observadores en los detalles para saber de qué gráfica estamos hablando. Entonces ya casi les acabo de spoilear la respuesta. Puede ser la función tangente o la función cotangente. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a averiguar cuál de las dos es. Ahora bien, básicamente ahí está la gráfica de la función, ¿no? Ahora, lo que me da mucha risa, yo sé
Y de una vez les digo que la función que representa esta gráfica que les acabo de escribir es la función tangente. ¿Ok? La función tangente. La función tangente es la función que me representa ese gráfico. ¿Ok? Es la función tangente. Pero, les voy a decir por qué es la función tangente. Porque estas líneas, cuando vienen de orden de abajo hacia arriba, esa característica de las líneas que van de abajo hacia arriba son propias de la función tangente. Las líneas que vienen de arriba hacia abajo, las que les acabo de dibujar hace ratito, esas son de la función cotangente, ¿de acuerdo? Por eso es importante que revisen las características de cada gráfico. Ahora, por otro lado, la función tangente tiene cortes. La gráfica no es continua, viene de abajo, sube y tiende a infinito. Viene de abajo, sube y tiende a infinito. Viene de abajo, sube y tiende a infinito. Pero aquí hay asíntotas en estos valores, en pi medios y en 3 pi medios, ¿ok? Entonces, esas son las características gráficas de la función tangente. Pero vuelvo a insistir, a mí lo que me da mucha risa es que la pregunta dice ¿qué función representa la siguiente gráfica de la derecha? Viene la gráfica en la derecha y si ustedes observan la guía, muchachos, pues en la misma gráfica dice qué función es. No manches, o sea, prácticamente les regalaron la respuesta. ¡Qué brutos! Póngale 0. Así es, les pusieron ahí. Si observan bien, dice y igual a tangente de x. Pero bueno, en fin. Regalos de Dios, ¿no? Qué elegancia la de Francia. Qué hermosura la de Honduras. Así que bueno, ahí está el ejercicio resuelto, problema número 6. ¿Sale? Bueno, voy a borrar todo esto porque ahora sí, después de haber pasado estos problemas teóricos, digo yo para mí son teóricos porque simplemente tengo que recordar las características, la teoría, no tengo que hacer ninguna operación, ni mucho menos, ¿verdad? Una vez pasando estos temas, estos ejercicios aburridos, donde tengo que estudiar la teoría, pues ahora sí me voy a pasar con el mero mole, que son los ejercicios para hombres, los ejercicios de práctica, los chidos, ¿vale? Los que tanto aman y adoran. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo le vamos a hacer para resolver los ejercicios que nos hacen falta, ¿ok? Nos quedamos en el ejercicio número 6. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 7. Entonces, dice el ejercicio número 7. Calcula los valores de las funciones seno, coseno y tangente. Ok. Calcula seno, coseno y tangente del ángulo A de la siguiente figura. Ok. Entonces viene una figura del lado derecho de la guía, que es esta que tengo aquí, que la voy a dibujar a continuación. Es un triángulo rectángulo. Este es el ángulo A, que es el que me interesa. Aquí mide 3, aquí mide 4 y aquí mide 5. ¿De acuerdo? Me dice que calcule las funciones seno, coseno y tangente de este ángulo A. ¿De acuerdo? Entonces, primero, pues es un problema bien sencillo, porque aquí tenemos que acordarnos de las formulitas de la función seno, coseno y tangente. En este caso, el ángulo que vamos a tomar como referencia es el ángulo A. Por lo tanto, todos sabemos que el seno de un ángulo, que en este caso es el ángulo A, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Coc. ¿Sale? Ahora, seno, coseno y tangente. Para aquellos que todavía no se han aprendido estas fórmulas, acuérdense de mi abuelito. Mi abuelito iba a la tienda a comprar cocas, pero tenía hipo. Entonces cuando llegó a la tienda,
quería pronunciar una coca, quería una coca, pero siempre tenía hipo. Entonces primero llegó y dijo, me da una co, y le dio hipo. Y luego K y le dio hipo. Y hasta las 500 pudo pronunciar que quería una coca, ¿sale? Pero todos sabemos que CO, CO y CA es cateto opuesto y cateto adyacente respectivamente. Y la IP no es el hipo, sino la hipotenusa. Pero es una manera jacarandosa de aprenderse estas malditas fórmulas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ahora, obviamente para saber, sabemos nosotros que en un triángulo rectángulo el ángulo recto normalmente suele estar marcado, que es de 90 grados, y que el lado que está enfrente de ese ángulo recto es la hipotenusa. En algunos casos la conocen como el lado más grande de los tres lados del triángulo, ¿no? Pero esa es la hipotenusa. Y para saber cuál es el cateto opuesto y el adyacente de estos dos, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta nuestro ángulo de referencia. El ángulo de referencia que estoy tomando ahorita es el ángulo A, que es este que tengo aquí. Por lo tanto, el lado o el cateto que está enfrente de ese ángulo es el cateto opuesto. Por lo tanto, en este ejercicio el cateto opuesto vale 4. ¿Ok? El cateto opuesto vale 4. Y el cateto adyacente vale 3. El cateto adyacente vale 3 y el cateto opuesto vale 4. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, el cateto opuesto está enfrente de mi ángulo de referencia, que es el ángulo A, y el cateto adyacente está junto a mi ángulo de referencia. Así es como se identifican los catetos opuesto y adyacente. Y simplemente hay que sustituir en las fórmulas que están en la izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si seno de A es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, pues va a ser exactamente igual a dividir 4 entre 5, porque esos son los valores. Cateto adyacente entre hipotenusa sería 3 entre 5. Y cateto opuesto entre cateto adyacente sería 4 entre 3. Seno de A vale 4 quintos, coseno de A vale 3 quintos, tangente de A vale 4 tercios. Entonces buscamos en nuestras opciones de respuestas la combinación donde vengan estas tres fracciones, esos tres valores, 4 quintos, 3 quintos y 4 tercios. Y nos damos cuenta que entonces que la respuesta correcta está en el inciso C. ¿Vale? Así es como obtenemos entonces los valores de las funciones trigonométricas. Algo facilito, ¿verdad? Así es como se resuelve el problema número 7. ¿De acuerdo? Ahora vámonos con el problema número 8. El problema número 8 me dice que indica los valores de los ángulos A y B. Ok, vamos a anotar. Indica los valores de los ángulos A y B, ¿ok? Del siguiente triángulo. Y entonces viene otro triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar el otro triángulo. Entonces tenemos otro triángulo rectángulo. Ahora de esta manera, este es el ángulo recto. Nos marca que la hipotenusa vale 2. Nos marca que un cateto vale 1. Y el otro cateto vale la raíz de 3. ¿Ok? Ahí está. Este es el ángulo A y este es el ángulo B. Nos pide el valor de los ángulos. ¿Ok? Nos pide el valor de los ángulos. ¿Cuánto mide el ángulo A y cuánto mide el ángulo B? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide el ángulo A y cuánto mide el ángulo B? Entonces veamos. Nosotros para calcular el ángulo A y el ángulo B tenemos que usar las funciones trigonométricas y obviamente recordar aquí otra vez los valores de los ángulos, de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Insisto, para esto hay tablas interminables en internet y en la guía de este examen que está en la descripción del video. Ahí vienen las tablas con los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Entonces, vamos a utilizar cualquiera de estas tres funciones. Yo, por ejemplo, se me ocurre utilizar la función seno. Y voy a sacar el ángulo A. Entonces, para el ángulo A, digo seno de A.
Yo sé que seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto aquí del ángulo A, porque estoy tomando como en cuenta el ángulo A, el cateto opuesto vale raíz de 3. Cateto opuesto entre hipotenusa, que vale 2. ¿De acuerdo? Entonces, el seno de A vale 3 medios. Tengo que buscar en mi tabla de ángulos notables para qué ángulo el seno de ese ángulo vale raíz de 3 sobre 2. Y si yo busco ese dato en mi tabla que les acabo de mencionar, entonces se van a dar cuenta que el ángulo A va a valer 60 grados. ¿Ok? Si ustedes buscan en la tabla de ángulos notables, funciones trigonométricas de ángulos notables, buscan para qué ángulo el seno vale raíz de 3 sobre 2, se van a dar cuenta que es para el ángulo de 60 grados. Y así es como obtienen el ángulo A. Ahora, para el ángulo B, puedo volver a utilizar la función seno, pero puedo utilizar cualquiera de estas. Entonces, si yo le cambio, voy a utilizar la función tangente, por decir algo. Función tangente, tangente de B. Ahora estoy con el ángulo B. ¿A qué es igual la tangente? A cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero como ahora estoy utilizando el ángulo B, el cateto opuesto vale 1. Y el cateto adyacente vale raíz de 3. ¿De acuerdo? Vuelvo a buscar para cuál de los ángulos la tangente vale 1 sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? Y entonces descubro que el ángulo B vale 30 grados. Ahora, aquí hay una situación. 1 entre raíz de 3 también se puede escribir como raíz de 3 sobre 3, porque esta fracción probablemente tenga racionalizado el denominador. ¿Se acuerdan que en un ejercicio pasado eliminamos las raíces de un denominador de una fracción? Pues entonces aquí no está racionalizada esta fracción, pero si la racionalizamos, si multiplicamos esta fracción por raíz de 3 y la dividimos entre raíz de 3 al mismo tiempo, vamos a racionalizar, a eliminar este radical en la parte de abajo. Entonces puede estar como 1 entre raíz de 3 o puede estar como raíz de 3 sobre 3. ¿Sale? Si está racionalizado el denominador. Pero para cualquiera de esos casos, la tangente de B es igual a 1 sobre raíz de 3 y el ángulo B, por lo tanto, vale 30 grados. Y entonces esas son las medidas de los ángulos. El ángulo A mide 60 grados y el ángulo B vale 30 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. ¿Sale? Es el inciso D. Primero les aparece el valor del ángulo A y luego les aparece el valor del ángulo B. En ese orden, ¿sale? Entonces pónganse bien truchas. Bueno, ahí está. Ahora, ese fue el problema número 8. Vámonos ahora con el problema número 9. ¿Sale? Problema número 9. Vamos a borrar. Ok. A borrar tantito. Ok, para trabajar con el problema número 9. ¿Qué dice el problema número 9? Dice, si sabemos que coseno de 30 grados, ok, si sabemos que coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, sabemos que el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, entonces ¿cuánto vale la secante de 30 grados? ¿Cuánto vale la secante de 30 grados? Ok, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, dice que sabemos que el coseno de 30 grados vale raíz de 3 sobre 2 o raíz de 3 medios. Y la pregunta es ¿cuánto vale la secante de 30 grados? Si nosotros recordamos nuestras 6 funciones trigonométricas, seno,
coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Debemos recordar que las tres primeras funciones son funciones básicas y las tres son funciones complementarias o inversas. Por lo tanto, la función tangente es lo mismo que la función cotangente. La función coseno es igual a la función, no es igual, es el complementario de la función secante, y la función seno es la complementaria de la función cosecante, o viceversa. Ajá, son complementarias. Entonces, si recuerdan esta teoría, ajá, y también recuerdan, bueno, y obviamente en base a esa teoría se establecen ciertas igualdades, trigonométricas. Por ejemplo, seno y cosecante son funciones complementarias una de la otra, por lo tanto, la función cosecante de un ángulo es igual a 1 entre la función seno de ese mismo ángulo. Ajá, porque están relacionadas una con la otra. En el caso de la función secante, que es la que ahorita me interesa, la función secante es igual a dividir 1 entre el coseno de ese ángulo en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión que técnicamente ustedes ya se deberían de saber, porque forma parte de las identidades trigonométricas, ¿de acuerdo? Es la que me va a permitir resolver este problema. Yo sé que secante de un ángulo es igual a dividir 1 entre el coseno de ese ángulo. En este caso estamos hablando de un ángulo de 30 grados. Entonces, lo que significa es que la secante de 30 grados, que es lo que me pide el problema, va a ser igual a dividir 1 entre el coseno de 30 grados. Pero ya me dicen que el coseno de 30 grados, ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, la secante de 30 grados es igual a 1 entre la raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Y aquí aplico una ley del sándwich. Al 1 le pongo otro 1 abajo para aplicar ley del sándwich. Y entonces tendría que 1 por 2 son 2 arriba y 1 por raíz de 3 son raíz de 3 abajo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la secante de 30 grados es igual a 2 entre raíz de 3. Revisamos nuestras opciones de respuesta y sí, sí está. 2 entre raíz de 3. No está racionalizado el denominador. Fíjense aquí que no está racionalizado el denominador. ¿De acuerdo? Sí está la respuesta correcta. No es necesario racionalizarlo. Entonces ahí está. ¿Vale? Raíz de 2 sobre raíz de 3, que está en su guía en el inciso A. ¿Vale? El inciso A es la respuesta correcta del problema número 9. ¿Sale? Entonces hay que aprenderse las identidades trigonométricas, otro tema de trigonometría. ¿Sale? Hay muchos formularios en internet al respecto, así que hay que trabajarlo y aprendan de esto, cuáles son las funciones inversas una de la otra. Entonces, complementando el formulario, cotangente es igual a 1 entre tangente, ¿de acuerdo? Entonces así es como van sacando las formulitas sin necesidad de agobiarse por tanta fórmula y tanto formulario que se puedan encontrar en la internet, ¿sale? Ahí está. Ahora vámonos con el problema número 10, ¿sale? Vámonos con el problema número 10. Este fue el 9 que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer el 10. A ver qué tal está. Veamos entonces, problema número 10. Dice, si tangente de 45 grados es igual a 1, a ver, si tangente de 45 grados es igual a 1, ajá, entonces, ¿cuál será el valor? Entonces, ¿cuánto vale la cotangente de 45? ¿Ok? Para resolver este problema, tiene que ver con esto. Ajá, tiene que ver exactamente con lo mismo con lo que resolvimos el problema número 9. La cotangente de 45
o la cotangente de un ángulo, que en este caso es 45, es igual a dividir 1 entre la tangente de ese mismo ángulo, de acuerdo a lo que les acabo de comentar y cómo sacamos las otras funciones complementarias. Entonces, si la tangente de 45 grados vale 1, pues 1 entre 1, pues sigue siendo 1. Y está la respuesta correcta, más que resuelta. Rapidito y suculento, ¿sale? Entonces, cotangente de 45 es igual a 1 entre tangente de 45, que en este caso, pues la tangente de 45 también vale 1. 1 entre 1 es 1. Y ahí está la respuesta correcta de este ejercicio número 10, cuya respuesta está en el inciso C. ¿Sale? Ahí está. Entonces, vuelvo a insistir, apréndanse las funciones complementarias, las identidades trigonométricas, ¿sale? Porque seguramente conforme vayamos haciendo más ejercicios, vamos a utilizar otras funciones, otras identidades trigonométricas. Y estas son básicas, ¿eh? Estas son básicas, hay otras peores. Entonces, hay que atorarle, mis chavos, hay que atorarle. Si quieren ser grandes ingenieros, hay que saberse todo este rollo, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos con el problema número 11. ¿Vale? Número 11. Dice, indica dominio y rango de la gráfica de la derecha. Ok. Indica dominio y rango de la gráfica. Ok. Vamos a hacer rápidamente esta gráfica. Indica dominio y rango. Ok. La voy a tener que hacer lo mejor posible porque se van a ocupar los valores. Ok. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Eje Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. En el eje Y negativo, ¿sale? Sabemos que el eje X tiene parte positiva, parte negativa. El eje Y tiene parte positiva y parte negativa. Yo voy a hacer una gráfica un tanto rápida. Entonces, 3 a 3. Ok. 3 a 3 y 4 a 6. 3 a 3, a ver. 3 a 3 y 4 menos 6, 6, 6. Ok. Ok, la gráfica es más o menos así. A ver. Más o menos así. Ok, el gráfico es más o menos así. ¿Sale? Más o menos así es el gráfico. Nos pide el dominio y el rango. ¿Ok? Nos pide el dominio y el rango. Aquí lo primero que tenemos que tener claro, es qué es el dominio y qué es el rango. ¿Ok? El dominio está asociado con los valores de X que puede tomar una función. El rango son todos los valores de Y que toma la función una vez que se sustituyen los valores de X. Cuando nos dan una gráfica, entonces nosotros podemos obtener el dominio y el rango utilizando una regla, o si no tienen regla, pues por lo menos un lápiz, ¿ok? Entonces, y siendo muy observadores, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del dominio, como son los valores de X que se van a tomar, voy a colocar mi regla de manera vertical, es decir, al eje contrario de X, que es el eje Y. Entonces voy a alinear mi regla con el eje Y para sacar mi dominio y me voy a desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha. Y entonces cuando me desplace yo a la izquierda, voy a buscar el último valor de X, de los negativos. Voy a buscar mi último valor donde mi gráfica se hace presente. En este caso, si yo pongo mi regla vertical y me desplazo a la izquierda, yo me doy cuenta que mi gráfica ya no se hace presente en el -4, ni en el -5, ni en el -6,
ni en ninguno de estos valores. El límite se encuentra en el menos 3 en X, ¿de acuerdo? Porque esta gráfica tiende hacia arriba, pero no pasa del menos 3. Y ahora me muevo hacia la derecha, con esta misma regla en posición vertical, y busco el límite superior, que en este caso es en el 4, ¿de acuerdo? Aquí a lo mejor mi gráfica no les ayuda mucho, pero en la de su guía sí, ¿de acuerdo? Entonces, en el eje X, los valores de X, pongo mi regla en posición vertical, me muevo a la izquierda y el valor mínimo es menos 3, me muevo a la derecha y el valor máximo es 4, y entonces con esos valores, yo puedo obtener el dominio, ¿de acuerdo? Se acerca al menos 3, se acerca al 4, entonces entre paréntesis el dominio quedaría como menos 3,4. Siempre va primero el valor más pequeño y luego va el valor más grande. ¿Sale? Y ahora, para el rango, que son los valores de Y, ahora mi regla la pongo en posición horizontal al eje contrario del eje Y, que en este caso es el eje X. Y ahora mi desplazamiento va a ser hacia arriba y hacia abajo. Entonces, moviéndome hacia arriba, el valor máximo a donde llega el eje Y, si se dan cuenta, es el número 3. ¿De acuerdo? Si yo me desplazo hacia arriba, mi gráfica llega hasta el número 3. ¿De acuerdo? Y si me desplazo hacia abajo, mi número máximo al que llega la gráfica es el menos 6. ¿Sí vieron? Ahora mi desplazamiento fue hacia arriba y hacia abajo. El número más pequeño es menos 6 y de ahí llega hasta el 3. Esos son los valores que constituyen mi rango de mi función. Entonces el dominio es menos 3,4 y el rango menos 6,3. Esa es la combinación de la respuesta correcta que se encuentra en el inciso A, ¿vale? Entonces hay que estudiar dominio y rango de la función para que todo esté resuelto de manera correcta, y auxíliense con una regla o con un lápiz para determinar el dominio y rango, ¿vale? Soy el profesor Oliver, nos estamos viendo en otro video. Adiós.